estamos acá sentados porque tenemos invitados especiales, porque mañana es un día especial para toda la comunidad que tiene que ver de los que vivimos al pie de la cordillera, como le decimos, al costado de los Andes. Porque todo el cordón es larguísimo, varios países lo atraviesan y la verdad tenemos algo en común. Mañana es el 1 de agosto, mañana es el Día de la Pachamama, mañana se la celebra, se la festeja, se le agradece y se hacen un montón de rituales que vienen de años, siglos y son centenarios. Y la verdad que algunas veces por ahí nos queda, ay, Dito, mañana hay que tomar la ruda porque para que vivamos, pasemos agosto, bueno, todas esas cosas que se dicen por ahí, pero para que alguien hable en serio, para que alguien nos cuente realmente de dónde viene todo esto, estamos con el arqueólogo Fernando Morales, que se tomó un ratito de su tiempo para venir a charlar con nosotros. Bienvenido a Gran TV, Fernando, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, muy buenas tardes para vos y para la gente que siempre los ve y los escucha. Por acá estamos para hablar de lo que va a pasar mañana. Mucha gente ya viene hablando hace un tiempo, hay gente que viene buscando la ruda, hay gente que parece que eso es todo lo que tiene que ver con el 1 de agosto, pero en realidad tiene mucho más sentimiento para aquellos pueblos originarios que la verdad lo vienen peleando y remándolo hace tiempo. Sí, claro. A ver, primero dos cositas. El devenir histórico es algo que no se puede detener. Hablando de la ruda no es originaria de esta parte del mundo, la ruda es europea. Y justamente tomar ruda lo hacían los ejércitos pretorianos, o sea, los romanos, para salir a las campañas y se protegían tomando un buen insumo de ruda. ¿Y por qué lo asociamos con Porque cuando vienen los colonizadores, no solamente vienen ellos, sino vienen ideas, vienen costumbres, vienen formas de vivir, formas de representar, formas de interpelar, que han sido también tomadas por los pueblos originarios y que la han incorporado también a su práctica social. Lo mismo que el carnaval, por ejemplo. El carnaval se dice que es una fiesta que no era de la buena aventura de la religiosidad. Los pueblos originarios la toman como una forma de protesta, la hacen suya y esa representación la hacen florecer y la sacan para adelante. O sea, esas cosas son parte también de este proceso histórico y esta colonización y mixtura intercultural que hoy estamos viviendo. Pero hasta hace unos años, el 1 de agosto lo veíamos como que, bueno, lo hacen en Laguna Blanca, por ejemplo, en Catamarca, lo hacen en Jujuy, no sé, en Pumamarca, en Perú también. Y siempre hablábamos como que lo hacían muy lejos de nosotros. Nada que ver con nosotros. Y sin embargo hoy, acá, el pueblo perdido de la Quebrada, que lo tenemos a un par de kilómetros de la plaza principal, re cerquita, o en cualquier club de barrio, o en la misma Universidad Nacional de Catamarca, se hace la corpachada. Así es. Sí, la Escuela de Arqueología lo va a hacer mañana. Sí, creo que evidentemente se están representando algunas situaciones, algunas acciones de los pueblos originarios y dándole visibilidad de su proceso histórico que siempre la historia oficial ha tratado de apartarla o negarla. Pero hay que entender la significancia de lo que es una fiesta, lo significante que es la corpachada, por ejemplo, que se desprende de un principio fundamental de la racionalidad andina, que es el principio de reciprocidad, por ejemplo. El mundo andino, lo que nosotros llamamos el mundo andino, está ocupado por diferentes entes, o sea, es un universo ontológico. Ese universo ontológico, por ejemplo, está la Pachamama, que es la que funda y cuida la tierra. En el cerro están los apus, está el yastay, está el coquena, que son también seres que se encargan de cuidar tanto la flora, la fauna de nuestra realidad. Y ahí aparece la Pachamama, pero la Pachamama se le paga, se le da lo mejor que nos dio ese año o en determinados momentos a través de ese pago, a través de esa retribución, que es un principio de reciprocidad. O sea, la Pacha, el ambiente, la tierra cumple con nosotros y nosotros tenemos que devolverle lo mejor también a ella para mantener esa armonía, ese equilibrio. O sea, la racionalidad andina es una racionalidad muy compleja. No me gusta hablar a mí de filosofía porque la filosofía, bueno, fue hecha en Grecia, Roma, que devienen de los egipcios, pero el pensamiento andino
horizontes del sentido, del pensamiento, cómo se regula el comportamiento, la conducta, cómo se representa la realidad, es interesante. Y hay 5 principios fundamentales. Uno es la de la reciprocidad. Otro es la ciclicidad, por ejemplo. Todo tiene un principio y todo tiene un nuevo empezar, o sea, no un fin, sino que es como un... Exactamente. Por ejemplo, no estamos solos acá. La relacionalidad nos diferencia, por ejemplo, del pensamiento eurooccidental, donde el pensamiento eurooccidental, yo soy el centro del mundo. No, nosotros somos parte de eso, o sea, somos parte de una cadena trófica que no podemos estar si no están los otros. Entonces, eso es también la complementariedad. O sea, hay varios formas de pensar y de interactuar que hacen el quehacer y el andar. Uno de estos es justamente la corpachada, que es darle de comer a la tierra, devolverle a la tierra lo que ella nos brinda durante un año para mantener justamente ese equilibrio o ese principio que nos hace ser correspondiente con ella. ¿Por qué, Fernando, últimamente se habla mucho de la Pachamama? ¿Por qué se la nombra demasiado? ¿Por qué la gente está pensando, antes el 1 de agosto era un día más, y hoy en día lo toman como algo que tienen que hacer algo? Es más, están buscando dónde se hacen estos rituales para ir a hacerlo, para ir a cumplir, dice la gente, con la Pachamama. Sí, yo creo que es parte de lo que hoy somos como sociedad. Creo que por ahí hay que tomar las cosas con cuidado. Por ejemplo, el turismo es una forma de consumición, de lo raro, de lo extraño, del otro, pero que a su vez también te abre un camino de entender y comprender que hay nuevos, o que hubo siempre espacios culturales, históricos, que nunca lo entendimos ni los comprendimos, ¿no? Y creo que hoy es parte, por un lado, de ese consumo, y que uno quiere ser parte de eso, de esa novedad, que para la sociedad occidental y nosotros mismos es una novedad. Queremos participar, queremos ver, queremos conocer. Y por el otro lado, sería bueno también que a través de la historia, de la educación formal, se comiencen a tocar este tipo de temática que hace al desarrollo también de uno. Por ejemplo, Catamarca siempre se dijo que era un reservorio arqueológico el más grande del noroeste argentino, y es tal así. O sea, hoy hay discusiones, por ejemplo, en Antofagasta de la Sierra, las cuevas de Cacao, que estamos hablando de una ocupación de 30.000, 40.000 años antes de Cristo, que estaría, por ejemplo, rompiendo el paradigma del poblamiento de América. Entonces, claro, estas cosas están pasando, están saliendo a la luz, y el proceso histórico que tenía nuestra provincia, el noroeste argentino, relacionado con lo que nosotros conocemos como mundo andino, comenzó hace 13.000, 14.000 años antes de Cristo, y que duró hasta el proceso, en el caso de los Valles Calchaquí, 1616, que es la invasión de los españoles acá. Entonces, el proceso histórico, haciendo como una línea en el tiempo, tenemos cerca de 1 metro de la historia precolombina, y nosotros como Estado-Nación, de 1810 adelante, es un chiquitito, es 1 centímetro. Exactamente. Entonces, pero ¿qué historia conocemos más? La de 1810 y la más larga, ¿no? Entonces, creo que también... Pero ¿por qué pasa eso, a tu punto de vista? ¿Por qué pasa que nosotros desde 1810 empezamos a estudiar la historia de Argentina, y todo lo que pasó antes no se habla prácticamente nada, o te dan como una unidad dentro de la historia argentina, el tema de los pueblos originarios? Claro, lo que pasa es que son definiciones políticas. Hay que acordarse, por ejemplo, de la generación del 80 o 1800, o sea, con Sarmiento y otros padres de la patria, que ellos fundan y quieren imponer el ser nacional, un ser nacional muy europeizado, ¿no?, a través de la educación, y hacer hacia un lado. Y ahí está lo que es barbarie y civilización. Y es por eso que se ha ido desarrollando de esa forma. O sea, antes de la colonia siempre se miró al norte.
después de la colonia del Río de la Plata, por eso por ahí a veces bromeamos con algunos colegas y decimos, los porteños nos jodieron la vida a todos. La colonia de La Plata, entonces comenzamos a mirar hacia el Atlántico, porque antes la salida era por el Pacífico, el puerto del Callao, ahora el puerto de Buenos Aires. Entonces cambió, geopolíticamente cambió la direccionalidad y hoy estamos centrados en eso. Vos como arqueólogo, que estudiaste todo esto, que lo tenés interiorizado, lo sabés y lo hablás con pasión, ¿ves con buenos ojos esto que la gente empiece a hablar de estos temas, empiece por lo menos a meter esas palabras dentro de su vocabulario, que empiecen a decir, bueno, el 1 de agosto, el Día de la Pachamama, le vamos a agradecer, aunque no vamos a la corpachada, pero me tomo un té de ruda como tomando un ejemplo, porque de hecho nuestras madres, todos los 1 de agosto, quieramos o no, nos hacían tomar té de ruda. Sí. Y es más, el desayuno está listo, pero antes el té de ruda, y ya comenzabas con eso. Entonces, vos como arqueólogo, ¿cómo lo ves a eso? Sí, yo lo veo bien. A ver, toda acción tiene que ser acompañada con un derrotero, con un discurso, con una sustentación del por qué se hacen las cosas. Lo que pasa es que vivimos en un mundo tan rápido que solamente hacemos cosas y no nos detenemos a pensar por qué las estamos haciendo. Creo que es parte de eso. Y es una forma de visibilizar, de incorporar espacios culturales y sociales que antes no se tocaban, no se reconocían. Hoy sí. Entonces hoy te abres esa multiforma de pensar, esa pluralidad cultural que te puede decir, che, pero no somos los únicos. El pensamiento mío o la racionalidad mía no es la única, hay otras. Entonces, ¿por qué no las conocemos? ¿Por qué no intercambiamos? ¿Por qué no comenzamos a mirar el mundo a través de otros ojos, no solamente el que hemos conocido o el que nos han impuesto? Empezar como a conocer uno mismo y ir a estos lugares, lo dijiste al principio, como una cuestión de ir a vivir esas experiencias. Claro, a través del turismo. Fíjate vos que a veces los catamarqueños, y nosotros los catamarqueños, me incorporo, a veces no conocemos nuestra geografía, no conocemos nuestra provincia, pero sí conocemos otras. Y cuando tenemos la oportunidad de conocer nuestra provincia y decimos, che, esto es qué lindo, qué hermoso. O sea, y estas cosas, estas manifestaciones, son parte también de descubrir, de desandar, de poder adentrarse a algo que está cerca de nosotros, pero que sin embargo nosotros lo ignoramos. A veces por complejo cultural, a veces porque no nos interesa. Entonces creo que está bueno que se abran esos espacios, pero que tienen que ser espacios de discusión, de reflexión, de conocimiento, el por qué pasa esto, por qué sucede esto. O sea, cuando encontramos un cacharro por ahí, como decimos nosotros, che, pero alguien vivió antes que nosotros acá. Alguien pensó, alguien ideó, alguien instaló, construyó una casa, construyó un hogar, aquí sembraban, aquí tenían esperanzas, acá tenían incluso formas de vivir, formas de representarse. Entonces, creo que todas esas preguntas se las puede ir respondiendo medianamente, aunque con estos pequeños espacios que nos pueden dar la oportunidad de poder explayarnos, por ejemplo, como ahora. O sea, antes pasaba, como muy bien decías vos, un 1 de agosto y listo. Y este 1 de agosto, ¿qué se hace? Se comienza a trabajar la tierra, se comienza a organizar a la gente. O sea, la mita, la minca, el AINE es una forma de organizar socialmente el trabajo, a nivel estatal, a nivel regional y a nivel local. Y nos preparamos para una nueva jornada de poder producir, por ejemplo, lo que la tierra nos da. O sea, para los pueblos andinos sería como que mañana comienza el año. El año agrícola comenzaría, o sea, porque a la tierra descansa, por ejemplo, del 21 de junio, que es el Inti Raymi, el nuevo año andino, ahí la tierra descansa. Y son festividades tras festividades. En esas festividades hay reuniones, hay nuevos acuerdos, se liman asperezas, o sea, el espacio negocial, o sea, y el conflicto se lo resuelve ahí, en esa fiesta. Y ahí aparecen los famosos tincos, no sé si por ahí
ha sentido, la gente de la tele sintió los tingos que en Bolivia, en la Sierra del Perú, se agarran a trompadas y después de que termina eso, que hay un derrame de sangre, se terminó todo. Pero esos topamientos, esos enfrentamientos terminan ahí. Y fuera de ese contexto sigue todo igual. Sigue la armonía, sigue el trabajo, sigue la hermandad, sigue la solidaridad, sigue la reciprocidad. Pero ahí sí se deriven los problemas. O sea, es como que vas llevando y, ¿cómo se dice?, domesticando la propia violencia. O sea, es parte de los rituales necesarios como para que el equilibrio siga durante un año. Exactamente. ¿Cuál sería no te voy a decir consejo, pero podría ser un consejo para mañana? No lo puedo aconsejar. Sí, pero digamos, ¿qué le podés decir a la gente como para mañana pasar un buen 1 de agosto? No, yo creo que siempre en la vida, sea 1 de agosto, sea 24 de diciembre, creo que siempre hay que reflexionar de qué es lo que estamos haciendo, a dónde vamos a ir, cuál es el devenir que tenemos nosotros como seres sociales, como sujetos, como personas. Y a veces estos espacios son importantes, son necesarios, porque uno comienza a reflexionar, comienza a pensar, comienza a definir cosas, a sentir nuevas sensaciones, ¿no? Porque hoy estamos extremadamente llevados por un estado extremadamente consumista. Y soy feliz si es que consumo. Si no consumo, me falta algo. Pero este tipo de espacio, este tipo de diálogo, ¿no? Porque es importante, en los Andes el diálogo es lo más importante. Incluso el sujeto dialoga con el ambiente. Pero no en los términos que nosotros conocemos, sino, por ejemplo, ellos comienzan a dialogar con la naturaleza cuando algunos pájaros, sobre todo en el lago Titicaca, en las culturas aymaras, los pájaros anidan más arriba del nivel del agua. Entonces, ¿y qué le avisa al tipo que observa o al campesino? Que va a haber mucha agua, que va a haber lluvia y va a haber buenas cosechas porque el bichito, el pajarito, no anida en el nivel, sino más arriba. Entonces, esa forma de entender, ellos le llaman diálogo. Entonces, nosotros tenemos que aprender a dialogar. Que creo que los urbanos, los que vivimos en ciudades, hemos perdido eso. Ya no observamos el arriba, ya no sabemos qué pasa a nuestro lado, o cuando alguien se te acerca y te dice, che, loco, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? Te veo bajoneado o te veo así. Creo que esas cosas las hemos perdido por vivir una vorágine que evidentemente en otros tiempos no. Y estos espacios nos ayudan a tratar de acomodarnos. De acomodarnos y decir, che, está bien, pero, o sea, y hay que seguirlos practicando, hay que seguirlos haciendo. Ahora, ojo, con el peligro que también se comercialice, se mercantilice, porque de todo hay. Hay de todo. Y bueno, la verdad que hay muchas de la fiesta de la Corpachá y todo que se hicieron súper comerciales, marketineras. Bien o mal, no importa, tiene que ver con el turismo, la gente quiere vivir esa experiencia y a lo mejor no es la más, ¿cómo te puedo decir? La más ancestral y la que se conoce como debería ser, que sí, es esto de la reflexión. Claro, lo que pasa es que, a ver, las verdades absolutas en ciencia no existen. Creo que las verdades se van construyendo y se van haciendo. Y si esta verdad sirve para juntarnos, sirve para sentirnos bien, nos sirve para seguir adelante, bueno, es válida. Pero la mentira tampoco. La mentira tampoco. Entonces hay que apoyarnos en algo, en nuestra historia, en nuestra arqueología, que tiene también diferentes miradas y diferentes discursos. Pero te da algunos indicios que nos pueden llevar adelante y tratar de mirar y pensar de otra forma. Te agradezco, Fernando, la verdad, haberte llegado acá y contarnos esto un poquito más profundo, porque la verdad que todos hablamos, pero hay muy pocos entendemos. Hay muy poca gente que entiende realmente el significado del 1 de agosto y con esto creo que queda un poquito más claro como para que lo empiecen a tomar desde otro punto y no solamente con el té de ruda. El té de ruda es romano y la caña de azúcar viene de Asia Menor.
O sea, no ni son por cuestiones- ninguno de los dos lados. Mejor tomemos chicha. Chicha, un aguardiente, Un aguardiente. o un par de, ¿cómo esto? De pasas de uva en aguardiente, que por Dios, hay que desayunar No con importa, eso. tomemos, bebamos, pero Agradezcamos. Agradezcamos. La verdad que es eso.